Rechazaron pagar mi universidad, pero años después exigieron $120,000 para la boda de mi hermana. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Con un sol brillante colándose por los ventanales del exclusivo restaurante en Polanco, Isabella, mi hermana menor, irradiaba una felicidad que me resultaba demasiado familiar. Su mano, donde lucía un anillo de compromiso tan ostentoso como sus ambiciones, se agitaba mientras describía su boda de ensueño en San Miguel de Allende. Cada movimiento era una coreografía calculada para que el diamante de 3 quilates captara cada rayo de luz. Mi madre, sentada a su lado, cortaba su waffle belga en cuadrados precisos, su rostro adornado con esa sonrisa de porcelana que siempre anticipaba una petición. Esa sonrisa que conocía de toda la vida y que me helaba la sangre. Mi padre, por su parte, consultaba su Rolex por tercera vez en 5 minutos, su impaciencia un telón de fondo para la escena. «Vamos al grano», anunció de repente, interrumpiendo el detallado monólogo de Isabella sobre recepciones en cuevas vinícolas. «Tenemos el presupuesto preliminar preparado». Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios cuando mi madre deslizó una carpeta gruesa sobre el mantel blanco. Las lámparas de araña del restaurante proyectaban una luz suave sobre el logotipo dorado de una reconocida organizadora de bodas. «Adelante, echa un vistazo», instó mi madre con una voz que destilaba miel. Isabella había estado trabajando con la organizadora de bodas más exclusiva de San Miguel. Bajé mi taza y abrí la carpeta. Números marchaban por la página en columnas ordenadas: lugar, alquiler, catering, flores, banda, honorarios del organizador. Mi garganta se apretó al llegar a la línea final. $90,000. Las palabras apenas escaparon de mis labios. «Una ganga, de verdad», intervino Isabella. «Deberías ver lo que cobran otros lugares». Mi padre se aclaró la garganta, ajustándose la corbata. «Tu madre y yo cubriremos la mitad, como padres. Necesitamos que tú contribuyas con la otra mitad». El mundo se inclinó. «Quieren que pague $45,000. Mi voz salió apenas un susurro. «Claro, Elena», la voz de Isabella adquirió ese tono meloso que había perfeccionado en la infancia. «Ahora puedes permitírtelo. Te va tan bien en Tecnofuturo. Te has vuelto tan exitosa». Una memoria me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo, de pie en la cocina de nuestra casa hace 8 años, con mi carta de aceptación de la Universidad Tecnológica de Monterrey, una beca parcial en mis manos temblorosas. La voz de mi padre, fría como el acero de enero: «No eres material para la universidad, Elena. No vamos a malgastar dinero en algo que vas a dejar. No prestamos dinero. Es cuestión de principios». Mi madre había asentido, con las manos cruzadas sobre el pecho. «Isabella tiene la mente académica, cariño. Tú eres más práctica. Tu lugar está en un trabajo más práctico». Yo les había ofrecido firmar un contrato, prometido devolver cada centavo con intereses. Había investigado préstamos estudiantiles, preparado hojas de cálculo, demostrando que podía manejar la deuda. La respuesta de mi padre había sido definitiva: «No prestamos dinero. Es cuestión de principios». Ahora, coloqué mi taza de café con precisión en su platillo, concentrándome en el suave tintineo de la porcelana. «¿Por qué necesitan mi dinero específicamente?», pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma, pero que en realidad era el preámbulo de una furia helada. «Porque eres familia, Elena», la voz de Isabella tenía una nota de impaciencia, como si yo fuera deliberadamente obtusa. «Y, honestamente, nos debes esto. Apenas has contribuido a ningún evento familiar desde que obtuviste ese gran ascenso. Siempre estás tan ocupada». Los dedos de mi madre tamborileaban contra la mesa. «Ya hemos puesto depósitos no reembolsables en el lugar y varios proveedores.
Son depósitos no reembolsables. Las palabras golpearon como puñetazos individuales. Habían planeado esta emboscada, contaron con mi dinero sin siquiera preguntar. Justo como habían planeado mi futuro sin preguntar, decidieron mis limitaciones sin pruebas. Escuché mi voz emerger, tranquila y firme. Hace 8 años, cuando les rogué que me ayudaran a ir a la universidad, ¿qué dijeron, padre? Su mandíbula se tensó. La sonrisa de práctica de mi madre se desvaneció. Usted dijo que no prestaba dinero. Que era cuestión de principios. Cada palabra cayó como hielo en el espacio soleado entre nosotros. Y que yo no valía la pena la inversión. Que mis sueños no importaban. Eso fue completamente diferente, interrumpió mi madre, nerviosa. Esta es la boda de Isabella, el día especial de tu hermana. Y mi educación no era especial, el tono tranquilo de mi voz me sorprendió incluso a mí. Mis sueños no importaban. Ahora, vean aquí. El rostro de mi padre se puso rojo por encima de su cuello. Has salido adelante sin universidad. Incluso mejor que bien. Así que, diría que teníamos razón en eso, ¿no? Deberías estar agradecida. No presto dinero, dije, las palabras saboreaban a victoria en mi lengua. Es cuestión de principios. La boca de Isabella se abrió. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Me puse de pie, alisando mi falda. Y como ya han puesto esos depósitos no reembolsables, sugiero que comiencen a buscar fuentes de financiación alternativas. El banco de Elena está permanentemente cerrado para esta familia, así como el banco de mamá y papá estuvo cerrado para mí hace 8 años. Me di la vuelta y me alejé, mis tacones haciendo clic contra el piso de madera. Detrás de mí, la voz de Isabella se alzó en protesta. Mi madre gritó mi nombre y la silla de mi padre raspó el suelo, pero no me detuve. No me di la vuelta. El maitre abrió la puerta con una pequeña reverencia. El sol de primavera me envolvió como una manta. Por primera vez en años, el peso de buscar la aprobación de mis padres se levantó de mis hombros. Ellos tomaron su decisión hace 8 años. Hoy, yo tomé la mía. Mi teléfono vibró cuando llegué a mi coche. Un mensaje de texto de Isabella. Estás arruinando todo. Ya le conté a todo el mundo sobre la recepción en la cueva de vinos. Silencié mi teléfono y encendí el motor. El futuro se extendía ante mí, brillante y claro, y finalmente completamente mío. Los días pasaron entre la oficina, clientes y reuniones, pero una semana después, la llamada de mi tía Clara, la hermana de mi padre, lo cambió todo. Elena, necesito verte. Es urgente. Hay algo que debes saber. Su voz, inusualmente tensa, me alarmó. Conduje hasta su casa, un pequeño oasis de calma en la bulliciosa Ciudad de México, muy diferente a la opulencia de la casa de mis padres. Tía Clara, una mujer que siempre había irradiado bondad, tenía las manos temblorosas mientras deslizaba una carpeta manila amarillenta sobre su antigua mesa de centro. Encontré esto limpiando el estudio de tu padre la semana pasada, dijo, su perfume floral, inalterado desde mi infancia, llenando el espacio entre nosotras. Mereces saber la verdad. Los bordes de la carpeta estaban amarillentos por el tiempo. Dentro, estados de cuenta de Banco del Valle abarcaban años, reportes del Fideicomiso Educativo de las Niñas Solís. Mi garganta se cerró. Niñas, en plural. Tía Clara asintió, retorciéndose el anillo de bodas. La luz del sol a través de las ventanas de su sala de estar captó el modesto diamante, tan diferente del ostentoso de Isabella. Tus padres lo abrieron cuando naciste. Cantidades iguales para ambas niñas. Los números se volvieron borrosos ante mis ojos. Depósitos regulares, crecimiento constante, suficiente para 2 educaciones universitarias completas. ¿Dónde se fue? Las palabras apenas salieron de mis labios. La matrícula de Isabella en la Ibero, su departamento en Polanco, ese verano de idiomas en Europa. La voz de tía Clara se apagó. Le dijeron a todo el mundo que tú elegiste no ir a la universidad. Que querías empezar a trabajar de inmediato. La habitación giró.
Isabella lo sabía. Todos esos años viéndome luchar por una oportunidad en la educación superior. Ella sabía sobre el dinero que debería haber sido mío. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Isabella. Estás destrozando a esta familia. Mamá no ha parado de llorar desde el brunch. Silencié el teléfono, guardándolo. ¿Quién más lo sabe?, pregunté, mi voz casi inaudible. Tu abuelo Ernesto lo descubrió el año pasado. Por eso vendió su rancho en Querétaro. Tía Clara sacó otro documento, un recibo bancario. Quería ayudarte, pero tu padre bloqueó la transferencia. Dijo que socavaría sus decisiones de crianza. Un golpe en la puerta principal nos hizo saltar a ambas. A través de la ventana, vi la camioneta pick-up envejecida del abuelo Ernesto en la entrada. Entró sin esperar una respuesta, su presencia llenando la habitación como siempre. Oí hablar de ese brunch elegante, su voz áspera por 50 años de trabajo en construcción. Tu padre siempre ha sido bueno gastando el dinero de otras personas. Mi risa salió hueca. Quieren $45,000 para la boda de Isabella, después de lo que hicieron con tu fondo universitario. Se acomodó en su sillón favorito, el cuero crujiendo. Esa muchacha necesita un baño de realidad, no una boda en San Miguel con ese derroche. Mi teléfono se iluminó. Mamá, esta vez te criamos mejor que esto. Tu hermana merece la boda de sus sueños. Estaban difundiendo su versión ya. Les mostré los mensajes, haciéndome parecer desagradecida. La verdad tiene una forma de salir a la luz, los ojos del abuelo Ernesto, agudos a pesar de sus 78 años, se fijaron en los míos. La cuestión es, ¿estás lista para la pelea? Antes de que pudiera responder, mi teléfono de trabajo sonó. Sofía Herrera, mi mentora en Tecnofuturo. ¿Tienes un minuto? Oí por ahí sobre un drama familiar. He estado ahí, sobreviví a eso. Tomemos un café. La tía Clara advirtió, tus padres intentarán aislarte. Ya están diciendo que te has creído mucho desde el ascenso. Un mensaje de texto de mi prima Brenda apareció, ¿cuál es tu problema con Isabella? Está literalmente llorando por sus planes de boda arruinados. Que hablen, las palabras salieron más fuertes de lo que me sentía. Estoy harta de jugar su juego. El abuelo Ernesto asintió, el orgullo brillando en sus rasgos curtidos. Ya era hora de que alguien se enfrentara al matoneo de Robert. Ha manejado a esta familia como su propio banco personal demasiado tiempo. Mi teléfono seguía encendiéndose. Miembros de la iglesia preguntando sobre honrar a tus padres. Parientes ofreciéndose a mediar. Las damas de honor de Isabella sugiriendo que estaba celosa de su felicidad. Pero algo era diferente ahora. El peso de buscar su aprobación se había levantado, reemplazado por una extraña ligereza. Pensé en mi oficina con vista al lago de Chapultepec. La promoción que gané por puro mérito. La vida que construí sin su ayuda. ¿Saben qué es lo peor? Tracé el borde de los estados de cuenta bancarios. Nunca admitirán lo que hicieron. Reescribirán la historia hasta que yo sea la villana que arruinó el día perfecto de Isabella. Entonces, que lo hagan, la voz de tía Clara tenía un acero que nunca había oído antes. Tú tienes la verdad ahora y nos tienes a nosotros. El abuelo Ernesto sacó su billetera, extrayendo una foto descolorida. ¿Recuerdas esto? Soy yo a los 17 años, agarrando mi trofeo del equipo de robótica. Mi padre se había negado a asistir a la competencia. Dijo que estaba perdiendo el tiempo que podría dedicarse a aprender habilidades prácticas. Material universitario, el abuelo Ernesto tocó la foto. Siempre lo fuiste. Simplemente no pudieron ver más allá de su hija dorada. Mi teléfono vibró de nuevo. Isabella, eres demasiado buena para esta familia ahora, ¿verdad? Supongo que todo ese dinero se te subió a la cabeza. Pensé en el fondo universitario que debería haber sido la mitad mío. En Isabella observándome rogar por migajas educativas mientras ella disfrutaba de vistas desde un departamento. En Polanco. En mis padres difundiendo mentiras sobre mis elecciones para proteger su narrativa.
La ira se alzó, limpia y aguda, quemando los últimos rastros de duda. Me puse de pie, recogiendo los documentos. Gracias a ambos por decirme la verdad. ¿Qué harás?, preguntó tía Clara. Alisé mi falda, revisando mi reflejo en su espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la niña que una vez rogó por migajas de aprobación parental. Voy a dejar que vivan con sus elecciones. Mi voz salió tranquila, segura, justo como ellos me obligaron a vivir con las mías. El abuelo Ernesto se levantó, abrazándome con fuerza, oliendo a Old Spice y a taller de carpintería. Las cenas de los domingos son en mi casa de ahora en adelante. Que tengan su planificación de bodas. Mi teléfono se iluminó por última vez. Un mensaje de Ana, mi mejor amiga desde tercer grado. Dicen que has cambiado. Sí, lo has hecho. Te has vuelto más fuerte. Salí al sol de primavera, la carpeta de pruebas guardada de forma segura en mi bolso. Detrás de mí, la puerta se cerró en décadas de mentiras. Adelante, la verdad se extendía brillante y limpia. Un camino totalmente mío. Que hablen. Sé quién soy ahora, y he terminado de pedir permiso para existir. 3 semanas después, en mi oficina, la notificación de las redes sociales apareció en la pantalla de mi teléfono. Linda Solís compartió una publicación. Mi pulgar se cernió sobre la vista previa. Después de 3 semanas de silencio radiofónico tras la confrontación del brunch, mi madre había recurrido a su arma favorita, el Tribunal de la Opinión Pública. ¿Cuándo dejaron los hijos de honrar a sus padres? Tan descorazonada de ver los valores que inculcamos ser tirados por la borda por ganancias materiales. Los comentarios rodaron bajo su publicación. Señoras de la iglesia ofreciendo emojis de manos en oración. Amigos de la familia expresando conmoción y consternación. El tío Armando escribiendo un párrafo sobre millennials desagradecidos. Dejé mi teléfono boca abajo en mi escritorio en Tecnofuturo, concentrándome en el zumbido constante de los datos del mercado que se desplazaban por mis monitores duales. Los números no mienten. Los números no manipulan. Los números no publican diatribas pasivo-agresivas en Facebook. Sofía Herrera, mi jefa, se detuvo en la puerta de mi oficina. ¿Tienes un minuto? La seguí a su oficina de esquina, donde el lago de Chapultepec se extendía gris pizarra bajo las nubes de octubre. Sofía me hizo un gesto para que me sentara, luego cerró la puerta. Tu análisis de Solistech fue impecable. ¿Esa predicción de adquisición? Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero pareces como si alguien acabara de acortar toda tu cartera. La risa que se me escapó sonó hueca, incluso para mis propios oídos. Drama familiar. Nada que afecte el trabajo. ¡Ay! Sofía se reclinó. ¿Este drama involucra cierta boda de la que la mitad de la sociedad de la Ciudad de México está zumbando? El calor me subió por el cuello. Isabella ha estado hablando. Tu hermana llamó a nuestra amiga mutua, Carmen Rodríguez. Aparentemente, estás castigando a la familia al negarte a contribuir al fondo de su boda. Los labios de Sofía se curvaron. Carmen lo mencionó en el tenis el fin de semana pasado, pensando que debería saber qué tan difícil es mi empleada. Mi estómago se apretó. Sofía, yo. Ella levantó una mano bien cuidada. ¿Sabes lo que le dije a Carmen? Que mi propia madre refinanció su casa 3 veces para pagar la escuela de medicina de mi hermano. Mientras tanto, yo trabajé como cajera para pagar mi universidad comunitaria. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos. Algunas familias piensan que las hijas somos inversiones. Otras piensan que somos cajeros automáticos. El nudo en mi pecho se aflojó ligeramente. ¿Cómo lo manejaste? Construí mi propio imperio. Sofía hizo un gesto hacia su oficina. El éxito es la mejor venganza, especialmente cuando vienen a pedirte préstamos. Recogió su taza de café. Tómate mañana libre. Te has ganado un día de salud mental. De vuelta en mi escritorio, otra notificación parpadeó. Un mensaje de texto del padre Ricardo. Tus padres están muy preocupados.
Quizás deberíamos reunirnos para discutir honrar a tu padre y a tu madre, punto. Respondí, gracias por su preocupación. Mi relación con mis padres es un asunto privado. Los mensajes de texto y las llamadas siguieron llegando. Las damas de honor de Isabella expresando su decepción. Tías ofreciendo mediar. Primas sugiriendo que dejara de ser difícil, pero sus palabras tenían menos poder ahora. Mi apartamento podía ser pequeño, pero la vista del lago de Chapultepec hacía que cada pago de la hipoteca valiera la pena. Mi fondo de emergencia podía cubrir 6 meses de gastos. Mi cartera de inversiones crecía constantemente. Cada cheque de pago demostraba que mi padre estaba equivocado acerca de mis capacidades. El viernes por la tarde llegué a la casa de mis padres. Las rosas de mi madre bordeaban el camino de entrada, perfectamente podadas. El Lexus de mi padre brillaba en la entrada junto al Range Rover de Isabella. El rostro de mi hermana llenaba la pantalla del iPad de mi padre en la mesa del comedor. Llevaba perlas, su maquillaje preciso, interpretando el papel de la novia herida. Siéntate, Elena, la voz de mi padre tenía ese tono familiar de mando, el que solía hacerme encogerme. Permanecí de pie. Hemos preparado una presentación. Mi madre hizo clic en las diapositivas de PowerPoint que enumeraban todo lo que habían hecho por mí: escuela secundaria privada, clases de baile, mi primer Honda Civic usado, mientras Isabella obtuvo un BMW nuevo. Tuviste ventajas con las que muchos niños solo sueñan, concluyó mi padre. Ahora es el momento de mostrar gratitud. Gratitud. La palabra me sabía amarga. Hablemos de lo que no hicieron. Saqué mi propia tablet, abriendo una hoja de cálculo. Matrícula de Isabella en la Ibero, $100,000. Mensualidad durante la universidad, $1,500. Pago inicial de su primer departamento en la Condesa, $40,000. Viajes de estudio por Europa, $15,000. Inversión total en el futuro de Isabella, aproximadamente $200,000. Los dedos de mi madre se retorcieron en su regazo. La mandíbula de mi padre se tensó. Inversión en mi futuro, 0. 0 oportunidades. 0 creencia en mi potencial. Cada palabra caía como una piedra en agua tranquila. Nunca me vieron como alguien en quien valiera la pena invertir. Ahora no pueden exigir retornos. Eso no es justo, la voz de Isabella crepitó a través del altavoz del iPad. Yo necesitaba ese apoyo. Solo estás celosa porque yo tenía un plan y tú no. Yo tenía un plan, mi voz permaneció firme. Tenía un promedio de excelencia. Tenía ofertas de becas. Tenía la aceptación temprana al programa de negocios del TEC. Lo que no tenía eran padres que creyeran en mí. Tomamos la mejor decisión para ti, interrumpió mi madre. No estabas lista para. Ya he creado fondos universitarios para mis futuros hijos. Las palabras los detuvieron en seco. Porque nunca quiero que ellos sientan lo que yo sentí. Que les digan que no valen la pena la inversión. Que vean a su hermano o hermana obtener todo mientras ellos no obtienen nada. El silencio llenó la habitación como humo. Y ya que estamos discutiendo inversiones, miré a los ojos de mi padre. El abuelo Ernesto me nombró ejecutora de su patrimonio el mes pasado. Dijo que quiere a alguien que entienda el valor de la educación manejando su legado. El color se escurrió del rostro de mi padre. La taza de café de mi madre traqueteó contra su platillo. Estás fanfarroneando, espetó Isabella. El abuelo nunca lo haría. Llámalo y pregúntale. Recogí mis cosas. Tengo los papeles para probarlo. Así como tengo registros de cada conversación, cada decisión financiera, cada ejemplo de favoritismo de los últimos 10 años. Mi mano se posó en el pomo de la puerta. Así que, aquí está mi respuesta final. No les debo nada. Ni dinero, ni explicaciones, ni siquiera esta conversación. Salí de la casa de mi infancia, quizás por última vez. El aire de la tarde llevaba el dulce y empalagoso aroma de las rosas de mi madre. Pero debajo, capté la brisa fresca del lago de Chapultepec.
Limpia, libre, mía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ana. ¿Seguimos en pie para el brunch del domingo con la familia elegida? Sonreí, escribiendo de vuelta, no me lo perdería. A veces, la familia que eliges importa más que la familia en la que naciste. Y a veces, la mejor venganza no es la confrontación. Es vivir bien, invertir en ti mismo y probarles que estaban equivocados con cada respiración que das. Meses después, la boda de Isabella se llevó a cabo, pero de una manera mucho más modesta de lo que ella había soñado. Los rumores sobre problemas financieros y recortes de último minuto circularon por el círculo social de la familia, dándole un toque de chisme que seguramente no apreciaron. Mi ascenso en Tecnofuturo se consolidó, mi trabajo me brindaba una satisfacción inmensa y un propósito real. Mis relaciones con tía Clara y el abuelo Ernesto florecieron, convirtiéndose en el verdadero apoyo y afecto familiar que siempre anhelé. Las cenas de los domingos en casa del abuelo se convirtieron en mi nuevo ritual sagrado, un refugio de risas y conversaciones honestas. Un día, en mi oficina, mientras revisaba unos reportes, una carta con el logo de un prestigioso bufete de abogados llamó mi atención. Era una citación judicial. Mis padres me estaban demandando por daño moral y difamación, alegando que mis acciones arruinaron la reputación familiar y causaron un perjuicio emocional y financiero a Isabella y a ellos mismos, incluso con la cancelación parcial de la boda de ensueño. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. La batalla no había terminado, de hecho, esto era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Pero esta vez no estaba sola. Tenía la verdad de mi lado, los documentos que lo probaban, el apoyo incondicional de mi familia elegida y la certeza de mi propio valor. El camino por delante sería desafiante, sí, pero no era la niña que rogaba por aprobación. Era la mujer que decide su propio destino. Miré la citación y por primera vez en mi vida sentí una extraña emoción, no miedo, sino una anticipación feroz. Que comience el juicio. La historia de Elena concluye con una liberación absoluta, al exponer valientemente el oscuro secreto de su fondo universitario robado y negarse a ser el cajero automático para la boda de su hermana Isabella. Usar el propio principio de no prestar dinero de su padre en su contra fue un golpe letal a la hipocresía de su familia, y a pesar de la absurda demanda en su contra, Elena enfrentó su futuro con la cabeza en alto. La ironía de las familias que muestran un favoritismo ciego parece no tener fin, y la coincidencia de nombres vuelve a sorprendernos. Dejando atrás el exclusivo restaurante en Polanco de Elena, viajemos a otro ostentoso restaurante llamado El Espejo Roto, en esa misma zona para presenciar un nuevo drama familiar. Esta vez, el nombre de Isabella no le pertenece a la hermana consentida, sino a una genio tecnológica despreciada por su propia sangre. A pesar de crear el software que salvó y convirtió a la empresa de su familia en un imperio de 1,20 millones de dólares, su padre le arrebató el puesto de CEO para dárselo a su incompetente hermana menor, Valeria. La humillación culminó cuando su padre le arrojó 2 billetes de 500 pesos, 1.000 pesos en total, como recompensa, antes de echarla. Pasemos a la siguiente historia para descubrir cómo Isabella utilizó su brillantez para fundar un nuevo imperio, llamado Kintsugi, aplastar a la empresa familiar y transformar esa humillación en una victoria magistral y llena de propósito. Creé el software que salvó nuestra empresa, un imperio de 1,200 millones de dólares. Pero mi padre me dio $50, esta es tu recompensa, ahora lárgate. Le dio todo a mi hermana. Me fui. Pero al día siguiente, papá se quedó helado cuando los accionistas anunciaron. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el restaurante El Espejo Roto, uno de los más ostentosos de Polanco, vibraba con una falsa camaradería. Cuchillería de plata tintineaba contra porcelana fina, y el murmullo de conversaciones triviales flotaba sobre las mesas, ahogado por el suave jazz de fondo.
Estábamos celebrando. O, mejor dicho, ellos estaban celebrando. Yo estaba allí, físicamente presente en mi silla de terciopelo, pero mi mente era un torbellino. Observaba los rostros sonrientes, las copas de champán burbujeante, el lujo calculado que envolvía a mi familia, y sentía una náusea sutil. Celebraban el éxito de Innovaciones Morales, la empresa que mi abuelo había levantado con sudor y que yo había resucitado con mi sangre, sudor y lágrimas digitales. Mi software, ese complejo entramado de algoritmos predictivos y logística cuántica que había diseñado durante madrugadas interminables, había transformado una reliquia casi en quiebra en un coloso de $1.200 millones. Y ahora, aquí estábamos, en este teatro de la opulencia, y yo era poco más que una extra en mi propia obra maestra. Mi padre, Ricardo Morales, el hombre cuya aprobación había buscado toda mi vida, se puso de pie. Su traje a medida le sentaba impecable. Su sonrisa era la de un director de orquesta a punto de recibir una ovación. Golpeó su copa. El silencio cayó como un telón. Familia, queridos amigos, su voz, siempre tan segura, tan llena de esa autoridad que solía inspirarme respeto y ahora solo me causaba un frío recelo. ¡Qué noche tan especial! Hoy brindamos no solo por la supervivencia, sino por el glorioso renacimiento de Innovaciones Morales. Pero un gran éxito exige una visión audaz para el futuro, un liderazgo que nos impulse aún más alto. Mi corazón, ese músculo traidor, comenzó a latir con una esperanza estúpida. ¿Sería posible? Después de tantos años de ser la genio técnica tras bambalinas, ¿me daría finalmente mi lugar bajo los reflectores? La mirada de mi padre recorrió la mesa. Pasó sobre mí un instante fugaz, casi indiferente, y se posó, cálida y llena de orgullo, en mi hermana menor. Por eso, es mi inmenso placer y mi más firme convicción anunciar que la persona que guiará a Innovaciones Morales hacia ese futuro brillante será nuestra querida Valeria. El mundo se detuvo. Los aplausos sonaron lejanos, distorsionados. Valeria, mi hermana, cuyo conocimiento tecnológico se limitaba a usar filtros en Instagram y cuyo mayor liderazgo había sido elegir el color de los globos para la fiesta de fin de año, se levantaba con una sonrisa radiante y falsa modestia. La vi aceptar los abrazos, los besos, las felicitaciones. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. ¿Qué? La palabra salió de mi boca como un susurro ahogado, pero en el silencio repentino que siguió a los aplausos, sonó como un grito. ¿Qué quieres decir con que Valeria? Papá, ¿yo construí esto? El software, la estrategia, los clientes, todo. Mi padre se volvió hacia mí. Esa máscara de afabilidad se resquebrajó, revelando la impaciencia, la condescendencia. Isabella, por favor. No es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento y el lugar, insistí, poniéndome de pie, sintiendo las miradas de todos clavadas en mí. Es mi trabajo, mi creación. Eres brillante, hija, nadie lo niega, dijo, su tono volviéndose peligrosamente suave. Pero seamos honestos. Eres una técnica excepcional. Pero el liderazgo, eso es otra cosa. Se necesita carisma, tacto, una imagen. Valeria intervino, su voz melosa pero con un filo de acero. Ay, hermanita, siempre tan apasionada. Es admirable, de verdad. Pero papá tiene razón. Se necesita más que código para dirigir. Relájate, yo me encargo de las cosas importantes ahora. La humillación me quemó por dentro. Intensa. Apasionada. Eufemismos para incómoda, demasiado inteligente, no lo suficientemente dócil. Papá, esto es una locura, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Él suspiró, el colmo de la exasperación paternal. Metió la mano en su saco, no para sacar un pañuelo, sino su cartera. Extrajo 2 billetes de 500 pesos, los hizo un ovillo y los arrojó sobre la mesa, como si le diera una propina a una mesera molesta. Cayeron junto a mi plato intacto. 1.000 pesos. $1.000 pesos. ¿Contenta? Su voz era un latigazo. Es tu recompensa. Por tus esfuerzos. Ahora, si nos disculpas, estamos celebrando.
Es tiempo de que te hagas a un lado. 1000 pesos. Menos de lo que costaba una botella del vino que estaban sirviendo. Miré los billetes, arrugados y ofensivos. Miré a mi madre, Elena, encogida en su asiento, sus ojos suplicándome silencio. Miré a mi tío Mateo, su rostro una mezcla de furia e impotencia. Miré a Valeria, su sonrisa triunfante, apenas velada. Y miré a mi padre. Y la venda cayó. La esperanza estúpida murió. Recogí los billetes. Los alisé con una calma aterradora. Los doblé con precisión. Me levanté. Quédate con tu cambio, papá, dije, mi voz ahora plana, desprovista de toda emoción, lo cual era, sabía, mucho más aterrador. Guárdalo. Créeme. Lo vas a necesitar. Y sin otra palabra, me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí. No grité. Cada paso, resonando en el mármol pulido, era una promesa silenciosa. No me estaban echando. Me estaban liberando. Y se arrepentirían. Vaya que se arrepentirían. El lunes por la mañana, las oficinas de innovaciones morales parecían un campo minado emocional. La atmósfera, normalmente vibrante con la energía de la innovación y los plazos ajustados, era ahora pesada, cargada de susurros y miradas furtivas. Los empleados que solían saludarme con entusiasmo ahora apartaban la vista o murmuraban un buenos días, apenas audible. La noticia de mi caída en desgracia y el ascenso de Valeria se había extendido como un virus. Mi oficina, mi santuario con vistas a la ciudad, el epicentro de mi universo creativo, ya no era mía. La placa dorada con mi nombre, Isabella Morales, directora de tecnología, había sido arrancada, dejando una sombra descolorida en la madera. La puerta estaba abierta. Entré con el corazón encogido. El espacio estaba irreconocible. Mis pizarras, lienzos de ecuaciones y diagramas de flujo, estaban limpias, borradas. Mis libros técnicos, mis prototipos, mis premios, todo había sido barrido. En el centro, dominando el espacio desde mi enorme silla ergonómica, estaba Valeria. Llevaba un traje rosa chillón que gritaba nueva rica y hablaba por teléfono con alguien, claramente sobre temas triviales. A su lado, de pie con una postura servil pero con una sonrisa de tiburón, estaba Mauricio Landa, ahora flamante director de operaciones. Valeria colgó el teléfono con un gesto teatral. «Isa». Justo a tiempo. Su tono era falsamente jovial. «Qué bueno que vienes. Mauricio y yo estamos dándole un toque fresco a todo esto. Necesitábamos un cambio de aires». «¿Dónde están mis cosas, Valeria?» «¿Y cuál es exactamente mi función ahora?», pregunté, forzando mi voz a sonar monótona, impidiendo que la rabia se desbordara. Ella se encogió de hombros, como si mis preguntas fueran una molestia menor. Creo que Recursos Humanos guardó tus cajas en alguna bodega. Deberías preguntarles. Y sobre tú, puesto hizo una pausa, saboreando el momento, pensamos que sería genial si pudieras, ya sabes, echar una mano en soporte técnico. Hay unos chicos nuevos, podrías enseñarles un par de cosas. O, como sugirió papá, tómate unas vacaciones. Largas. Te las mereces. Mauricio asintió vigorosamente, su sonrisa aún más amplia. Sí, Isa, relájate. Nosotros nos encargamos del trabajo pesado. La bilis subió por mi garganta. Soporte técnico. Querían enterrarme viva bajo una montaña de cables y contraseñas olvidadas. Era la humillación perfecta. Pero en sus ojos vi su error, esperaban resistencia, una explosión que justificara mi despido definitivo. No se la daría. De acuerdo, dije, mi calma desarmándolos visiblemente. Soporte técnico será. Necesitaré un escritorio y un equipo. Me asignaron un cubículo lúgubre en el sótano, junto a las impresoras ruidosas y los servidores zumbantes. Era un exilio claro, diseñado para quebrarme. Pero se equivocaron. Desde las sombras, se ve todo con más claridad. Y yo tenía un plan.
Mientras pasaba mis días respondiendo a tickets absurdos, mi mouse no funciona, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? Observé. Y Javi Ríos, mi leal ingeniero, se convirtió en mi espía involuntario. Él se negaba a renunciar, decidido a protegerme desde dentro. Cada noche me enviaba informes detallados, usando un código que habíamos desarrollado años atrás. Lo que Javi me contaba era peor de lo que imaginaba. Valeria y Mauricio estaban destrozando la empresa. Cancelaron el proyecto Quantum Leap, nuestra siguiente generación de software, por considerarlo demasiado caro. Despidieron a ingenieros veteranos y los reemplazaron con amigos de Valeria, tan incompetentes como ella. Las decisiones se tomaban por capricho, las métricas eran ignoradas. Pero la alarma real sonó cuando Javi descubrió el plan de la patente. Querían vender el módulo Ruta Óptima, una joya de mi creación, a un competidor por una fracción de su valor. Javi estaba seguro de que había una comisión secreta para Valeria y Mauricio. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo? Fue entonces cuando Javi, con su genialidad silenciosa, accidentalmente, retrasó la revocación final de mis accesos de administradora por unas cruciales 12 horas. Desde mi humilde cubículo, con una conexión supuestamente limitada, trabajé febrilmente. No robé nada. No saboteé nada. Simplemente, aseguré lo mío. Creé copias encriptadas y con sellos de tiempo de cada línea de código V2 que había escrito, de cada correo electrónico que demostraba mi autoría, de cada plan de desarrollo. Eran mis municiones. Y Javi, por su cuenta, filtró la noticia de la posible venta de la patente. El bloguero de tecnología lo publicó. La venta se frenó, pero la guerra interna se había declarado. Y yo, desde mi exilio en el sótano, estaba lista para lanzar mi contraofensiva. Mi tío Mateo me lo confirmó, están nerviosos, Isa. Sigue así. El tiempo está de tu lado. El sótano de Innovaciones Morales se volvió mi crisol. La humillación diaria, el ver cómo mi legado era profanado, no me rompieron, me forjaron. Cada ticket de soporte resuelto, cada conversación trivial escuchada, cada informe secreto de Javi, afilaba mi determinación. Sabía que no podía quedarme allí. Era hora de construir mi propio castillo, no sobre arena, sino sobre los cimientos sólidos de mi propio talento. La noche que Javi renunció, incapaz de soportar más la farsa, nos reunimos en mi pequeño departamento en la colonia Roma. Con nosotros estaba Sofía Herrera, la maga del marketing que había olfateado el desastre y había saltado del barco de Morales meses atrás. La mesa de mi comedor, normalmente cubierta de libros, se convirtió en nuestro primer cuartel general. Con el aroma del café de olla llenando el aire y el rugido distante de la Ciudad de México como banda sonora, nació la idea. Kintsugi, les dije, mostrándoles imágenes de la cerámica japonesa reparada con oro. Es el arte de abrazar lo roto, de transformar las cicatrices en belleza y fuerza. Eso es lo que haremos. Ellos nos rompieron, nos descartaron. Pero vamos a renacer, más fuertes, más valiosos. La chispa prendió en sus ojos. Javi, normalmente reservado, habló con una pasión que rara vez mostraba. Tengo ideas, Isa. Mejoras para el quinto 2 que nunca quisieron escuchar. Podemos hacerlo 10 veces más rápido, 100 veces más inteligente. Sofía, siempre pragmática, preguntó, suena increíble. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Fue entonces cuando les revelé mi secreto mejor guardado. Les expliqué cómo había asegurado las pruebas de mi autoría y, lo más importante, que la versión más avanzada del software, la que contenía los módulos revolucionarios que cambiarían la industria, nunca había estado en los servidores de Morales. Ellos tienen un cascarón, les dije, nosotros tenemos el alma de la máquina. El plan comenzó a tomar forma. Necesitábamos operar en las sombras. Creamos una empresa fachada, Consultoría Estratégica del Valle, para firmar contratos y alquilar una pequeña oficina en un edificio discreto de la Narvarte. Trabajábamos remotamente la mayor parte del tiempo, usando canales de comunicación encriptados. Cada peso contaba. Mi tío Mateo nos dio el impulso inicial, una inversión que fue más un acto de fe que una decisión de negocios.
Pero el verdadero golpe de suerte llegó con don Ernesto Villarreal. Arreglé una reunión a través de un contacto de Mateo. Fui sola. Le presenté el Kintsugi V2, le mostré los datos, la visión. Él escuchó en silencio, sus ojos agudos analizando cada palabra, cada gesto. Cuando terminé, se reclinó en su sillón de cuero. Su padre, Ricardo Morales, dijo, más una afirmación que una pregunta. Lo conocí hace 30 años. Me enseñó una lección valiosa sobre no confiar en socios que sonríen demasiado. Supe entonces que había tocado una fibra sensible. Don Ernesto, le dije, no le pido que invierta por venganza. Le pido que invierta porque esto, señalé mi laptop, es el futuro. Y de paso, le dará la satisfacción de ver a Ricardo Morales recibir una lección que nunca olvidará. Una sonrisa lenta, casi depredadora, se extendió por su rostro. Me gusta su estilo, señorita Morales. Y me gusta aún más su tecnología. Tienen mi apoyo. Capital, contactos y un consejo, Ricardo es predecible en su arrogancia. Anticipen sus movimientos más sucios. Con don Ernesto a bordo, Kintsugi pasó de ser un sueño a ser una posibilidad tangible. Contratamos a un pequeño equipo de ingenieros brillantes, todos ellos desilusionados con el rumbo de la industria o directamente afectados por la purga en Morales. Javi los lideró con una mezcla de rigor y camaradería. Sofía, por su parte, construyó una estrategia de marketing sigilosa pero letal. No íbamos a hacer ruido al principio. Íbamos a ser un susurro. Un susurro que pronto se convertiría en un rugido ensordecedor. El oro estaba listo para llenar las grietas. Lanzamos soluciones Kintsugi sin fanfarrias. Nuestro primer movimiento fue apuntar a los flancos débiles de Innovaciones Morales. Sofía identificó a los clientes medianos, aquellos que eran lo suficientemente grandes como para sufrir por la ineficiencia de Morales, pero no lo bastante importantes como para recibir atención prioritaria de Valeria. Les ofrecimos demostraciones personalizadas, pruebas gratuitas y sobre todo, les hablamos en su idioma. Resultados tangibles, ahorros medibles, eficiencia sin precedentes. El primer contrato, con logística total, fue como la primera ficha de dominó. Su CEO, un hombre pragmático y harto de las excusas de Valeria, quedó tan impresionado con nuestro V2 que canceló su contrato con Morales a mitad de año, pagando la penalización sin dudarlo. Fue nuestra primera victoria, y la celebramos con pizza y cervezas en nuestra modesta oficina, sabiendo que era solo el principio. El efecto dominó fue imparable. Los clientes hablaban entre sí. La reputación de Kintsugi crecía como la espuma, mientras la de Innovaciones Morales se hundía en el lodo de la incompetencia y los rumores de corrupción. Valeria y Mauricio, en lugar de corregir el rumbo, redoblaron su apuesta por la arrogancia y la estupidez. Y cuando vieron que no podían competir en calidad, recurrieron a la bajeza. Supimos que se acercaba nuestra prueba de fuego, la presentación a Gigante del Norte, un conglomerado cuya cuenta podía catapultarnos a las grandes ligas o hundirnos si fallábamos. Y sabíamos que ellos lo intentarían todo para hacernos fallar. La noche de la presentación, mientras yo exponía las virtudes de Kintsugi ante los directivos de Gigante del Norte a través de una videoconferencia de alta seguridad, ocurrió. La pantalla parpadeó, la conexión se ralentizó y finalmente se congeló. Un ataque 2. Clásico, predecible, sucio. Valeria y Mauricio, seguramente, estaban brindando en su oficina. Pero no contaban con Javi. Ni con don Ernesto, quien nos había financiado una infraestructura de servidores espejo de nivel militar. Tranquilos, equipo. Plan B, susurró Javi por el intercomunicador. En 58 segundos, estábamos de vuelta en línea, transmitiendo desde un servidor seguro en otro continente. Disculpen la interrupción, dije a los directivos, con la sonrisa más serena que pude fingir. Parece que nuestra competencia está un poco nerviosa con nuestra tecnología. Es el mejor halago que podríamos recibir. Rieron. Entendieron. Mientras yo seguía, Javi hizo su magia. El ataque era burdo, amateur.
Lo rastreó sin dificultad hasta una IP asociada a una empresa fachada de Mauricio. Teníamos la prueba. No la usamos para atacar, sino para defendernos. La filtramos, con elegancia y anonimato, a la prensa tecnológica. El titular fue devastador: ¿Innovaciones Morales recurre al sabotaje digital? Gigante del Norte firmó con nosotros. La respuesta de mi padre fue la de una bestia herida: la demanda judicial. Me acusó de todo: robo, espionaje, violación de secretos. Quería arrastrar mi nombre por el fango, destruirme legal y públicamente. Fue su error más grande. El juicio fue un circo mediático. Contrataron a El Tiburón Martínez, un abogado famoso por su agresividad. Pero nosotros teníamos algo mejor, la verdad. Y a Sofía, que se encargó de que cada detalle a nuestro favor llegara a la prensa de forma sutil. Presentamos mis pruebas irrefutables, los sellos de tiempo, los correos, los testimonios. Don Mateo describió cómo me habían marginado. El CEO de la empresa competidora confirmó el intento de venta fraudulenta de Valeria. Mi testimonio fue tranquilo, factual, demoledor. El veredicto fue unánime: inocente. Todas las demandas desestimadas. La sala estalló. Miré a mi padre. Su rostro era un poema de rabia impotente. Valeria lloraba. Había ganado. En el mercado, en los tribunales y en la batalla por mi propio nombre. Innovaciones Morales estaba herida de muerte. La victoria en los tribunales fue más que una absolución legal, fue una sentencia de muerte para Innovaciones Morales. La combinación de la humillación pública, la evidencia de sus tácticas sucias y la superioridad innegable de Kintsugi creó una tormenta perfecta. Los clientes huyeron como ratas de un barco que se hunde. Los bancos, que antes adulaban a Ricardo, ahora le exigían pagos inmediatos con una frialdad brutal. La empresa, que un año antes valía más de 1.000 millones, se desangraba a una velocidad vertiginosa. Yo observaba desde la distancia, no con alegría, sino con una sensación de justicia inevitable. Estaba ocupada construyendo, expandiendo Kintsugi, contratando a los mejores talentos, muchos de ellos, refugiados de Morales, abriendo nuevas líneas de negocio. Nos habíamos convertido en el nuevo estándar de la industria. Entonces, un día, mi asistente, Clara, entró en mi oficina con una expresión extraña. Señorita Morales, dijo, vacilante. Su padre y su hermana están en la recepción. No tienen cita, pero insisten en que es de vida o muerte. Respiré hondo. El momento había llegado. Me tomé unos segundos para componerme, para recordar quién era yo ahora, para blindar mi corazón. Que pasen, Clara. En 5 minutos. Cuando entraron, apenas los reconocí. Ricardo, el titán de los negocios, parecía un anciano frágil, su traje caro le quedaba grande, su mirada perdida. Valeria, la princesa socialité, estaba demacrada, sin maquillaje, sus ojos hinchados de tanto llorar. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación palpable. Se sentaron torpemente en las sillas de diseño frente a mi escritorio de cristal y acero. El silencio se estiró, incómodo. Isabella rompió el silencio. Ricardo, su voz apenas un susurro. Hija, sé que te hemos hecho mucho daño. Fui un imbécil. Ciego. Valeria sollozó. Lo perdimos todo, Isa. Los bancos, nos van a quitar todo. La casa, la empresa, todo. Esperé, mi rostro una máscara impasible. No les iba a ofrecer consuelo. Se lo habían quitado todo a ellos mismos. Te lo ruego, continuó Ricardo, inclinándose, casi postrándose. Sálvanos. Compra lo que queda. Kintsugi es tan grande ahora, para ti no sería nada. Te lo daremos todo. El nombre, el control, lo que pidas. Pero sálvanos de la ruina total. Por el legado. Por tu abuelo. Intentó jugar la carta sentimental. Demasiado tarde. ¿El legado?, repetí, mi voz helada. ¿El legado de echar a la única persona que podía salvarlos? ¿El legado de la incompetencia y la traición?
¿El legado de los 1000 pesos? Saqué de un cajón los 2 billetes de 500, ahora planchados y enmarcados como un recordatorio. Los puse sobre la mesa. ¿Este legado? Valeria gimió. Ricardo cerró los ojos, como si le hubiera golpeado físicamente. Les ofrecí mi trabajo, mi lealtad, mi visión, continué. Y ustedes me ofrecieron 1000 pesos y la puerta. Lo siento. Kintsugi no compra empresas quebradas por la soberbia. Esa noche sonó mi teléfono privado. Era mi madre. Su voz estaba rota. Isabella, mi niña, sé que no tengo derecho. Fui débil, cobarde. No te defendí. Pero te lo suplico, ten piedad. Tu padre no lo soportará. Piensa en mí. ¿Puedes vivir con su destrucción total sobre tu conciencia? Fue un golpe bajo, directo al corazón. Por un instante, la niña que siempre buscó el amor de su madre flaqueó. La imagen de mi padre, roto, me asaltó. ¿Era yo tan despiadada? Pero luego, la imagen de mí misma, recogiendo esos 1000 pesos, la frialdad en sus ojos, me devolvió la fuerza. Mamá, dije, mi voz suave pero inquebrantable. Yo no los estoy destruyendo. Se destruyeron solos. Y sí, puedo vivir con mi conciencia. Porque la tengo tranquila. Construí algo bueno, a pesar de ellos. Lo siento. Colgué, las lágrimas finalmente rodando por mis mejillas. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de liberación. 2 días después, la noticia se hizo oficial. Innovaciones Morales se declaraba en bancarrota. El imperio se había derrumbado. Y yo estaba lista para recoger las piezas, pero no para reconstruirlo a su imagen, sino a la mía. La sala de juntas de Innovaciones Morales era un mausoleo. El silencio era denso, pesado, solo roto por el crujido ocasional de los papeles que los abogados de la quiebra movían sobre la enorme mesa de caoba. El sol entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, testigos mudos de la gloria perdida. Yo estaba sentada en la cabecera, en la silla que una vez fue el trono de mi padre. Él y Valeria estaban frente a mí, flanqueados por sus propios abogados, sus rostros pálidos e inexpresivos. Eran figuras fantasmales en su propio funeral corporativo. Los abogados de Grupo Kintsugi presentaron la oferta final. Habíamos ganado la subasta. Compramos los activos clave, las patentes, las que quedaban, la cartera de clientes, los pocos que no habían huido, la tecnología base, la que yo misma había creado. Pero no compramos el nombre. No compramos el edificio. No compramos el pasado. Entonces, ¿qué harás?, preguntó Ricardo, su voz apenas audible. ¿Rebautizarás todo como Kintsugi y te olvidarás de nosotros? Había una nota de esperanza patética en su voz, la esperanza de que, de alguna manera, algo de él sobreviviera. Valeria me miró con resentimiento. Supongo que ahora pondrás tu nombre en letras gigantes en la entrada, ¿verdad? Para que todos vean cómo nos aplastaste. Sonreí, una sonrisa tranquila, sin malicia. Están equivocados. No se trata de aplastar. Se trata de construir. Hice una seña a mi abogado, quien deslizó un nuevo documento sobre la mesa. No era un contrato de compra, era un acta de donación y un plan de transformación. Ricardo lo leyó primero. Sus cejas se alzaron, luego su boca se abrió. No podía creerlo. Valeria se lo arrebató. Sus ojos recorrieron las líneas, y su rostro pasó de la confusión a la furia y luego a una incredulidad absoluta. «No», gritó. «No puedes hacer esto». La Fundación Kintsugi Morales. ¿Qué demonios es eso? ¿Quieres usar nuestro nombre para caridad? Es una burla. No es una burla, Valeria, respondí con serenidad. Es una redención. Grupo Kintsugi no necesita este edificio. Pero México sí necesita más mujeres líderes en tecnología. La Fundación Kintsugi Morales, enfaticé el Morales, usará este espacio y una parte significativa de los activos recuperados para crear el centro de innovación y emprendimiento femenino más grande de América Latina.
Ofrecerá becas, mentorías, capital semilla. Dará oportunidades a mujeres brillantes, como yo lo fui, para que no tengan que depender de la aprobación de hombres como papá, o ser saboteadas por hermanas como tú. Estás borrando nuestro legado, sollozó Ricardo. No, papá, lo corregí suavemente. Estoy dándole un significado. Un legado no es un edificio o un nombre en un papel. Es el impacto que dejas en el mundo. El suyo estaba a punto de convertirse en polvo y deudas. Yo le estoy dando la oportunidad de convertirse en esperanza y futuro. Es lo más cerca que estarán de la inmortalidad. Firmé los documentos. El trazo de mi pluma fue decidido, liberador. Me levanté. Mis abogados se encargarán del resto. Les di una última mirada. No sentía odio, ni siquiera satisfacción. Sentía paz. Y una profunda lástima por ellos. 6 meses después, el centro Kintsugi Morales abrió sus puertas. El edificio, antes frío y corporativo, ahora bullía de energía, de ideas, de mujeres jóvenes con sueños brillantes. Di el discurso inaugural. Hablé de resiliencia, de fracaso, de reconstrucción. Hablé de cómo las grietas, cuando se llenan de oro, nos hacen únicos y fuertes. Mientras hablaba, vi a mi madre entre la multitud. Estaba sentada discretamente en una de las últimas filas. Me miraba fijamente. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. No había lágrimas, ni sonrisas forzadas. Solo una mirada larga, profunda. Y en ella, por primera vez, vi comprensión. Y quizás un atisbo de orgullo. Le di un leve asentimiento, un gesto mínimo que lo decía todo y nada. Luego me volví hacia el auditorio, hacia las caras expectantes de las futuras líderes. Hacia Javi, Sofía, Mateo, Ernesto, mi verdadera familia. Hacia mi futuro. El pasado estaba sellado, transformado. Mi Kintsugi personal estaba completo. Y era más hermoso y fuerte de lo que jamás había imaginado.